Mirta Petrosini, titular de la FEB, que ya te escucha, Marcelo. Mirta, gracias por atender. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Por qué el rechazo, Mirta, si mejoraron la oferta tal como recién nos contaba Claudio? No, en realidad, digamos, la podemos dividir en tres partes. La pauta salarial es la misma que se ofreció el 8 de febrero, el 22 de febrero y hoy, 28 de febrero, es del 15% en 3 etapas, 5% en enero, 5% en mayo, completando los 15, otros 5% en septiembre, todo no acumulativo, todo con respecto a diciembre del 2017. Vuelven a instalar algo que ya fue rechazado en los dos encuentros anteriores, el tema del presentismo, estos 6.000 pesos por trimestre a quien tenga asistencia perfecta, con excepción de algunas licencias. Ahí me quiero detener porque nosotros queremos hablar de ausentismo docente. De hecho, estamos solicitando información de hace exactamente un año a los efectos de poder avanzar sobre ello, porque realmente las cifras que se ven a través de los medios y que se difunden, nosotros no tenemos ese planteo y esa situación. Además, el Estado empleador está obligado a dar informes para poder avanzar, ¿no?, en la discusión. Y en este caso, digamos, el tercer aspecto de la propuesta tiene que ver con, ante el reclamo nuestro por la cláusula gatillo, que fue un instrumento del año pasado, que lo propuso el gobierno, y lo valoramos, porque permitió que no perdiéramos poder adquisitivo. Hoy por hoy no fue contemplado en ninguna de las reuniones, minimizándola, que fue una herramienta nada más. Mirta, pero Mirta, para el trabajador es muy valiosa. El compromiso de revisión no es, con un eufemismo, lo mismo que la cláusula gatillo del año pasado. No, hay una gran diferencia para nosotros. Y para decir la verdad, también con respecto a la cláusula gatillo, el año pasado estábamos un poco desconfiados, ¿no? Pero en realidad, vuelvo a repetir, se valoró porque se activó y permitió que no perdiéramos poder adquisitivo. La cláusula de revisión, tuvimos experiencias. Una con este gobierno precisamente, que tuvimos bastante dificultades, llegando a conflictos a mitad de año, promediando el segundo semestre, y con los gobiernos anteriores. Llamemos la cláusula de revisión, de monitoreo, siempre va a llevar a que el segundo semestre, o iniciado el segundo semestre, para intentar reabrirla, cuesta mucho quizás un conflicto. Si se reabre, luego viene, obviamente, la discusión, los indicadores, seguramente también ahí va a llegar un conflicto, porque el indicador del empleador, en este caso, no va a coincidir con los indicadores reales. Mirta, entonces te pregunto, si en lugar de ofrecerles una revisión, les ofrecieran cláusula gatillo, 15% cláusula gatillo y compensación por presentismo, ¿eso sí sería aceptable? No, presentismo lo rechazamos de plano, y no por una cuestión de preservación, sino porque el presentismo no conforma salario. El presentismo es una cifra que además no llega a los jubilados. Y queremos discutir ausentismo porque desconocemos absolutamente la cantidad de licencias, las causales. Hay licencias o suplencias que se pagan que no son originadas por ausencia del docente, sino que son originadas porque, por ejemplo, el titular de ese cargo que tiene un suplente está desempeñando un cargo de mayor jerarquía. Es decir, hay que discutir mucho y queremos hacerlo, no le esquivamos a esa discusión. Ahora, premiar la salud, cambiar plata por salud, definitivamente no, porque también está esta concepción. Claro, así como vos lo planteás, plata por salud no, pero ¿por qué no desde el sector docente, desde los gremios, desde los sindicatos, no plantearles ustedes al gobierno algún criterio para contemplar el presentismo, más allá de cuál sea la discusión, el acuerdo o el desacuerdo sobre los salarios? La pregunta que me hacía yo el otro día, ¿por qué en la Unión Obrera Metalúrgica, ESMATA o en algún otro gremio el presentismo es premiado o el ausentismo castigado y en el gremio de los docentes no? Ya, hay una cuestión fundamental que a veces no se pueden comparar. ¿Por qué? Nosotros, porque por eso digo, queremos discutir ausentismo. ¿Por qué
falta el docente. Lo queremos discutir con la parte empleadora. Primero, para empezar a discutir, tenés que tener información. Si no, discutir sobre abstracto o suposiciones. Bueno, la información, la información del gobierno... Y no llega. Mirta, la información del gobierno de la provincia de Buenos Aires es que el año pasado se pagaron 19.000 millones de pesos por suplencias. Bueno, ese dato está en los medios y nos enteramos a través de ustedes. Aquí en estos momentos y en estos periodos, la verdad que agradecemos un montón a los medios, porque muchas de las situaciones o intenciones o lo que fuera nos enteramos por los medios. Nosotros queremos sentarnos a discutir esa situación. Hace exactamente un año, febrero-marzo del 2017, que estamos solicitando esa información. ¿Para qué? Para desmenuzar, porque hay innumerables causales de licencias o de suplencias. No todas son por enfermedad, muchas por otros desempeños, muchas por otras razones. Queremos también discutir la salud, porque la verdad que lo que yo planteo es ausentismo o presentismo perverso. Es decir, el docente a toda costa a un enfermo al frente de un aula, la verdad que eso no va a dar resultados ni poniendo en riesgo a los alumnos y ni va a dar resultados en términos pedagógicos. Mirta, tenés un docente dañado. Mirta, discúlpame, por error mío, en las preguntas, sí. El reportaje me parece desordenado, por error mío. Déjame recomenzar. Si en lugar de, insisto, si en lugar del 15% más revisión, dejemos de lado por un instante el tema del presentismo, ausentismo, si el gobierno les ofreciera, en lugar de revisión, cláusula gatillo, ¿eso sería aceptable o por lo menos sería una base como para comenzar las clases? No, un 15% no es estimable para nada. No, 15% más cláusula gatillo estoy diciendo. Claro, es decir, las estimaciones son mucho superiores. Más allá de las estimaciones, tenemos la realidad que golpea los bolsillos. Es decir, esta propuesta conlleva aproximadamente algunos 655 pesos. No llegás ni a cubrir, no llegás todavía, te falta para completar. Con 15%, pero si fuera, servicio. Pero Mirta, te estoy preguntando, si fuera 15% más cláusula gatillo. No, tiene que elevarse la pauta. Un 15% no, tiene que elevarse en puntos la pauta. En todo este tiempo, aún esperando desde aquel 1 de noviembre del 2017 que se anunció que se nos iba a convocar, hay otras cuestiones para discutir que llevan tiempo. Por ejemplo, la estructura salarial. Eso no se discute en 3 días y en 3 encuentros. ¿Por qué? Porque nuestro básico, que no hay que confundir con el salario del bolsillo, nuestro básico, el de maestro de grado, es de 5.407 pesos. Queremos discutir cómo recomponemos eso, para que impacte en toda la carrera, para que llegue a los jubilados, para que conforme salario real y digno. Pero obviamente, con 3 encuentros, ya al filo y a próximas horas del inicio del ciclo lectivo, claramente no se puede discutir estructuralmente. Y el gobierno había quedado comprometido que nos iba a comenzar a convocar para discutir no incremento, quizás estructura salarial, el 1 de noviembre del 2017, cosa que lamentablemente no sucedió, ¿no? Mirta, y vuelvo ahora al tema presentismo, ausentismo. Uno de los argumentos del gobierno es que hay mucho más ausentismo, es decir, hay mucho más el porcentaje de suplencias en los colegios de gestión pública que en los colegios de gestión privada. ¿Cuál es la explicación que ustedes le dan a eso? No, en realidad nosotros no tenemos que explicar por qué un docente solicita una licencia. Las licencias... bueno, deben tener alguna explicación, ¿no? ¿Por qué hay muchas más licencias en colegios públicos que en privados? En realidad las licencias son lícitas y legítimas. Ahora, el propio Estado empleador que nos contrata, que es el por el cual nosotros trabajamos, debe tener el control, si hay caso de que se sospecha de algún abuso, de algún exceso, tiene auditorías y también tiene mecanismos de sanción. El propio Estado debe controlar eso. Además,
es muy complejo, por eso queremos discutirlo, porque, por ejemplo, hoy por hoy el Estado, y te digo, este gobierno y el gobierno anterior, lo peleamos eternamente, no se realizan los exámenes preocupacionales, aquel examen que le da al empleador, digamos, una fisonomía de tu estado de salud o enfermedad. Hoy por hoy, el Estado, la dirección de escuelas que nos contrata, no sabe en qué estado, salud o enfermedad ingresa un docente. Si hubiere una patología preexistente, quizás el puesto de trabajo vaya a agudizarla, o no. Entonces, es muy complejo, muy amplio, es un tema que no queremos esquivar. Ahora tampoco vamos a permitir, y claramente esto lo vamos a sostener con mucha fuerza, premiar al docente que va a toda costa, porque no es beneficioso, obviamente, para el docente que pone en riesgo, para el alumno, para nuestros chicos, y también hay un riesgo en términos de aprendizaje, porque ese docente obviamente no está bien para llevar adelante el acto pedagógico. Entonces, es muy complicado y necesitamos ese tiempo que no tenemos. Mirta, yo entiendo que es muy complicado, pero me parece que desde el sector sindical, desde el gremio, desde los docentes, deben tener ustedes alguna explicación de por qué el ausentismo es tanto mayor, si es que el gobierno de la provincia está diciendo lo correcto, es tanto mayor, mucho mayor en los colegios públicos que en los privados. Claro. Pero eso son datos que nosotros lo obtenemos a través de las declaraciones de... ¿Y no le creen? En los medios. ¿No le creen? No es que no le creemos, queremos tener todo sobre la mesa. Y poder evaluar, discernir sobre eso, porque también hay una obligación que es ir sobre la prevención. Mirta, te agradecemos mucho la comunicación. No, por favor, muy amable. Mirta Pedroncini.